será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos predicando en las redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Predicador de Cristo Patricio Lara. Aquí encontrarás mucho de Dios para edificar tu vida espiritual. En tiempos de confusión y perdición, surge un ministerio que predica el Evangelio de Cristo, la sana doctrina. Lo hacemos por amor a las almas, como está escrito, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, para bendición y salvación de las almas, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conoce más de nuestra Iglesia Cristiana Pentecostés, Cristo es el Camino, comunicándote al 425-830-7910 o escríbenos al correo sr.lara85@gmail.com. Una nueva generación con el fuego de Dios. Le voy a predicar bajo el tema Somos bienaventurados. Amén, hermanos. Somos bienaventurados. Y dábamos lectura a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 6, del versículo 18 hacia adelante. Dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Él estaba pasando, él estaba caminando por ahí, amados hermanos, y dice que todos los que habían sido oprimidos, atados por esos, atormentados por espíritus inmundos, eran liberados, eran sanados. Y muchos procuraban, dice, tocarle, porque poder salía de él y eran sanados. Amén, hermanos. Sin embargo, eso era la gente que salía, amados hermanos, a donde él iba pasando, a donde él estaba caminando. Amén, hermanos, al lugar donde estaba él en ese momento, porque él iba de un lugar a otro. Si estamos aquí, iglesia. Pero había unos que le seguían ya a donde él iba. Había unos que ya le seguían a donde él iba, que son llamados sus discípulos. El punto de esto, amados hermanos, es que es verdad, ahí eran liberados, eran sanados, muchas señales, muchas cosas lindas y hermosas hacía el Señor, y sus discípulos lo veían. Amén, hermanos. A veces hacía muchas cosas, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Muchas las hacía a la vista, como esto: sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos, a los cautivos, a los endemoniados. Todo eso se veía, amados hermanos, eran cosas notorias. Pero había muchas otras cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía, amados hermanos, incluso en privado. Amén. Por ejemplo, un hombre llamado Zaqueo, si bien me recuerdo el nombre de él, bendito sea el nombre del Señor. Dice que era jefe de los publicanos, era de lo peorcito que había. Era malito ese hombre, amén. Era como del gobierno, pero no tenía temor a Dios, no tenía conciencia. Era de los que oprimía a los pobres y todo ello. Supo que Jesús iba a pasar por ahí, también él salió, y dice que se subió a un lugar, a un árbol, para poderle ver. Amén, hermanos. Y cuando el Señor pasa por ahí, le habla y le dice que baje, bendito sea el nombre del Señor, y entra con él en su casa. ¿Qué le quiero enseñar con esto? Lo que le acabo de decir, que había muchas cosas que él hacía, amados hermanos, hasta en privado, porque entró con Zaqueo. La Biblia no dice por cuánto tiempo estuvieron dentro de la casa de Zaqueo, pero quizás fueron 5 minutos, no se sabe, amados hermanos. Pero el tiempo que haya sido, ¿sabe qué aconteció? Salió Zaqueo transformado. Sí, y ellos solamente vieron que le llamó y que entró. Incluso empezaron a murmurar, dice la Biblia, que empezaron a decir: ay, se metió con él ese pecador, ese tremendo ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si sabían quién era Jesús, tenían que estar contentos de que algo bueno iba a pasar.
porque a ellos los oprimía, y en vez que dijeran qué bueno que Jesús lo mandó a llamar y qué bueno que entró con él sabiendo quién era Jesús, ellos tenían que haber estado contentos de decir algo bueno va a acontecer. Sin embargo, dice la Biblia que más que eso empezaron a murmurar, porque a veces somos buenos para murmurar, hermanos. Amén. Y efectivamente, amados hermanos, entra, y el tiempo que estuvo ahí con él no se sabe, pero salió el hombre transformado. Incluso salió diciendo que a todo al que le había robado, a todo al que le había hecho injusticia, amados hermanos, iba a devolverle el dinero y hasta el triple. Amén. Eso el Señor lo hizo en intimidad con él. Ya un día hablaremos más a fondo del tema, porque ahorita no es el tema. Pero ¿qué le estoy enseñando con esto? ¿Qué la palabra nos enseña con esto? Que el Señor, amados hermanos, algunas cosas las hacía así visibles y otras las hacía en privado. ¿Qué hizo allá con Zaqueo? Usted y yo no sabemos. ¿Qué habló con él? ¿Oró por él? ¿Lo tocó? ¿O lo regañó? No sabemos, pero algo hizo. Porque ese Cristo vive, liberta, sana, cambia, transforma, nos hace nacer de nuevo. Amén, hermanos. Ese hombre salió diferente. Amén. Entonces, amados hermanos, sus discípulos que le seguían, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, mientras él hacía todas esas cosas, se gozaban. Pero también una cosa es bien cierta, amados hermanos, que nos enseña la palabra, que al seguirle iban padeciendo. Iban padeciendo con él, amados hermanos. Iban padeciendo dolor, iban padeciendo persecución, iban padeciendo hambre, iban padeciendo pobreza, iban padeciendo, vuelvo y repito, dolor. Entre muchas cosas padecían. Amén, hermanos. O sea, por un lado se gozaban viendo las cosas grandes que hacía el Señor, las cosas grandes que hacía el Maestro, pero por otro lado, amados hermanos, tenían esa realidad también. Si estamos aquí, iglesia, tenían esa realidad, y quizás a él no vinieron y le cuestionaron: Señor, ¿por qué en estas áreas y en estas cosas tú te glorificas, te manifiestas y podemos gozarnos y ver las señales y todo lo que acontece, pero en estas otras áreas estamos nosotros padeciendo, estamos nosotros sufriendo, estamos nosotros afligidos en dolor, en angustia, tribulación, persecución, todo lo que se padece? Amén, hermanos. No vinieron a cuestionarle, pero Jesús, siendo Dios mismo, si está aquí, iglesia, me va siguiendo, Jesús siendo Dios mismo, sabía lo que ellos sentían y sabía lo que ellos pensaban. Amén, hermanos. Entonces vea, leamos cómo dice: sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, y ellos veían y se gozaban. Pero una vez terminado un acontecimiento de muchos de esos, porque fueron muchos en bastantes lugares donde aconteció eso, una vez terminado uno de esos acontecimientos, dice la Biblia que se puso en un lugar más alto, en un monte, y estando sus discípulos, los que le seguían, los que padecían en esas áreas, los que se preguntaban, amado hermano, se sentaron y él les empezó a hablar. Él les empezó a hablar las bienaventuranzas, dice la Biblia. Él conocía lo que pensaban, lo que sentían, y él sabía su padecer. Lo mismo, amados hermanos, que hoy usted y yo podemos ver la mano de Dios en muchas cosas, amados hermanos, aunque en algo otras aún esté el sufrimiento, aunque en algo otras aún esté el problema, aunque en otras, amados hermanos, aún esté la enfermedad, aún esté el dolor, aún esté la pobreza, aún esté lo que esté, pero el Señor está consciente de todo eso. Amén, hermanos. El Señor no ignora eso, amados hermanos. Él sabe. Y vea lo que les empezó a decir en el versículo 20 de Lucas capítulo 6, porque no había cerrado su Biblia. Amén. Dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Les empezaba a decir Jesús. Sí, amado hermano, porque hoy estamos en el Evangelio y estamos padeciendo pobreza. Estamos sufriendo presión en esa área a veces. Amén, hermanos. Y mire,
los enfermos siendo sanados, los endemoniados siendo libres. Pero la necesidad en esa área ahí estaba. Amén, hermanos. Ahí estaba. Y el Señor, más que le dijera, no se preocupen, ya mañana les voy a conseguir aquí unos costales de dinero. No, amados hermanos, ¿sabe qué les dijo Él? Bienaventurados ustedes los pobres, porque de vosotros es el reino de los cielos. Aleluya. Si se lo va a dar, déselo al Señor. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque el propósito del Señor, lo decimos aquí con frecuencia y lo tenemos que repetir las veces que sea necesario. El propósito del Señor muchas de las veces no es que nosotros vivamos cómodamente aquí en la tierra. Muchas de las veces el propósito del Señor, amado hermano, no es que tengamos mucho dinero aquí en la tierra. El propósito del Señor es salvarnos. Pobreza, amados hermanos, a veces en el versículo 21 les decía: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Así como allá el Señor les empezó a hablar, quedó escrito en la palabra para usted y para mí hoy. Por eso le estoy predicando el tema: somos bienaventurados. En medio de como sea, en medio de como estemos, en medio de lo que hayamos pasado, en medio de lo que estemos pasando, en medio de lo que vayamos a pasar, pero si permanecemos en Cristo Jesús, somos bienaventurados. Si permanecemos en el caminar, si seguimos siguiendo al Señor, somos bienaventurados. Eso eran ellos, seguidores, discípulos de Jesús. Les seguían a donde iba, a pesar de lo que de las adversidades. Amén, hermanos. Versículo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. En el 21 estaba, dice: los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Amén, hermanos. Porque a veces ahí en la pobreza se padece hambre, hermano. En este país casi no, amado hermano. Quizás en estos puntos de este tema, quizás sea para hermanos que nos van a ver en otras partes del mundo, que de verdad se padece pobreza en esas áreas. En este país no, hermano, pero aún a veces, amado hermano, hay limitaciones. Aún a veces hay ese sufrimiento también. Quizás no a un extremo como en otros países, pero lo hay. Amén, hermanos. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice porque seréis saciados. Amén, hermanos. Y se refiere, bendito sea el nombre del Señor, a que sí, pasará la prueba, pasará el momento y vamos a tener quizás comida, alimento en abundancia, la necesidad para saciar nuestro estómago, amado hermano. Pero se refiere más que a eso, se refiere a ser saciados en el Espíritu. A ser saciados con la comida que Él dijo que no va a la letrina. Si estamos aquí, iglesia. Porque un día que Él les dio de comer de esa comida que es para saciar el estómago, al día siguiente o momentos después Él se dio cuenta que le empezaron a seguir muchos, pero no era, dijo, por las señales o por lo que hago, dice, es porque les llené la pancita. Amén, hermanos. Y les reprendió y les dijo: no estén buscando, no se enfoquen, y que no sea su angustia o su enfoque esa comida que les sacia el estómago. Si bien es necesaria, el Señor lo sabe, no nos va a dejar sin ella. Amén, hermanos. Pero no se enfoquen, ni se preocupen, ni se afanen por ello. ¿Saben por qué? Porque al final esa va a la letrina. ¿Alguien sabe lo que es letrina? Todos sabemos, amén. Se va al baño, pues. Amén, hermanos. Dice más bien: buscad el alimento que les va a saciar su vida y su alma en lo espiritual. ¿Y eso qué es? La palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, dice su palabra. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Sí, amado hermano, hoy en medio de todo aquello, ¿cuántas de las veces, amado hermano, nos toca que llorar? Amén. Nos toca que llorar, nos toca que quebrantarnos ahí, amado hermano. Muchas de las veces nos toca eso, bendito sea el nombre del Señor. Pero sabe una cosa, amado hermano, el Señor les hablaba a ellos en aquella hora y hoy nos está hablando a nosotros. Sois bienaventurados.
nos toca llorar, nos toca sufrir diferentes cosas. Y allí, amado hermano, en el lloro el Señor está consciente. El Señor está viendo. Él ve nuestro dolor, Él ve nuestra angustia, Él ve el porqué. Y dice la Biblia allá en Apocalipsis que en aquella hora toda lágrima será enjugada. Ya no habrá más lloro ni más dolor. Por eso seguimos bajo el tema: somos bienaventurados. Que era lo que hablábamos en el mensaje anterior, que el problema, la angustia, amado hermano, por grande que sea, pero va a terminar. Va a terminar. Si no termina aquí, amado hermano, al cielo de todas maneras sí no entra. Porque el Señor dice en su palabra que allá no entra el dolor. ¿Y qué es lo que nos genera a veces el problema, la angustia o todo aquello? Dolor. Amén, hermanos. Y si no entra el dolor, no entra el problema, ni la enfermedad, mucho menos la enfermedad. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces somos bienaventurados. Dígale al que está a su lado: somos bienaventurados, dígale. Somos bienaventurados, amado hermano, que ese Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, en su misericordia, amado hermano, nos haya alcanzado a usted y a mí. Porque reiréis, ustedes que dice vosotros que lloráis, porque después reiréis. Sí, amado hermano, porque allá lo que va a haber es gozo. Y donde hay gozo, ¿qué hay, amado hermano? Alegría, risa, gozo, contentamiento. Estamos aquí, hermanos. Bienaventurados vosotros, dice, que a hoy les toca llorar, porque en aquella hora reiréis. Pero ¿qué hay que hacer, amado hermano? Permanecer. Pero ¿qué hay que hacer, amado hermano? No rendirse. Pero ¿qué hay que hacer, amado hermano? No retroceder. Pero ¿qué hay que hacer, amado hermano? Seguirse santificando. Pero ¿qué hay que hacer, amado hermano? Pelear la buena batalla de la fe hasta el final, para poder alcanzar esa salvación, para poder llegar a ese día. Pero desde ya somos bienaventurados, porque desde ya el Señor nos habla, porque desde ya el Señor nos consuela y nos fortalece. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres, si está leyendo conmigo, lea Lucas capítulo 6, el versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, o sea, por su causa. Bienaventurados somos cuando por causa del nombre de Cristo, amados hermanos, padezcamos todas estas cosas. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Sí, porque cuando usted conoce a Cristo, a este Cristo, no al Cristo que enseñan otros, no, al Cristo de la Biblia, al Cristo que vive, al Cristo que pagó por nuestros pecados, al Cristo que venció la muerte, al Cristo que dejó la tumba vacía. A ese Cristo. Amén, hermanos. Bien, cuando usted y yo, amados hermanos, conocemos a ese Cristo, nos convertimos a Él y le seguimos, ¿cuántas de las veces los hombres, los que eran nuestros amigos, los que eran nuestros compañeros de trabajo, de escuela o hasta la misma familia, si está aquí, iglesia, ya no nos quieren? Amén, hermanos. Ya no nos quieren, nos aborrecen, nos apartan de sí. Algunos le van a decir a usted: ya quedaste muerto y muerta para mí. Amén, hermanos. Pero dice la Biblia: bienaventurados sois. O sea que es bueno, amado hermano, que en la carne, a veces en la sangre y en la carne, uno hasta se puede doler, pero dice la palabra, amado hermano, que somos bienaventurados. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, pero con todo eso el Señor me levantará. Amén, hermanos. ¿Quién nos va a dar salvación? ¿Su padre terrenal, o su madre, o su prima, o su tía, o su hermana que ya no la quiso? ¿O su vecino, o su vecina, o su compañero de trabajo, su compañero de escuela? ¿Él le va a salvar? No. ¿Quién le va a salvar? Cristo. Cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Sí, porque luego, como dicen los niños, ya no me quiso juntar, ya no me quiere juntar. Sí, ya no lo quiere juntar porque usted ya no corre como corría con él y con ella antes. Porque antes corría en las borracheras, antes corría en todo tipo de cosas, y dice la Biblia que cuando usted ya no quiere correr con ellos en eso, dice que lo van a apartar. Amén, hermanos. Pero dice la Biblia que somos, ¿qué? Bienaventurados.
Y es buena seña, aunque a nosotros nos duela, amado hermano, en la carne o en la sangre, porque a veces topa hasta en la misma familia, pero es una señal que vamos bien, iglesia. Dice la Biblia: todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y se refiere a este tipo de persecución. Es una persecución. Sí, porque luego ya empiezan hasta a hablarse allá. Y te fijaste que fulanito de tal se volvió a los aleluyas. Sí, amado hermano. Por eso hay un corito que dice: y si me llaman el aleluya. Amén, hermano, porque así le llaman a uno. Porque uno con frecuencia dice aleluya, pero no porque se burlen, no porque le señalen, no porque le digan el aleluya. Ya no va a decir aleluya. Usted sigue diciendo aleluya, porque usted sabe el significado de la palabra aleluya. Alabado sea Dios. Ese es el significado de la palabra aleluya. En cualquier idioma, incluso en cualquier dialecto, por donde sea, ese no cambia, sigue siendo, aunque se escriba diferente, pero se pronuncia exactamente igual. Bueno, dependiendo del acento de cada uno en su idioma, pero la pronunciación debe ser la misma. Aleluya. Es una palabra poderosísima. Por eso nosotros con frecuencia: aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Porque estamos constantemente alabando a Dios. Porque dice la Biblia: todo lo que respire, diga aleluya, aleluya. Y por eso nos llaman los aleluyas. Que reviente el diablo. Esos somos aleluyas, porque alabamos al Señor. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y ya no nos quieren, amado hermano, y nos rechazan y nos apartan. Y se volvió allá con los, dicen, se volvió allá con los aleluyas, se volvió allá con los protestantes, dicen luego algunos. Amén, hermanos. Y ya no nos quieren. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que eso acontecería. Dice, y los aborrecerán. Mire, no solamente nos apartarán, sino que a veces hasta nos aborrecerán. Amén, iglesia. La misma familia o los del mundo a veces no nos quieren, amado hermano, pero no importa que no nos quieran. Nosotros les queremos, nosotros les amamos, nosotros oramos por ellos. ¿Alguien puede decir amén? Porque en nosotros está el amor de Cristo. Alguien puede decir amén y darle una ofrenda de palmas a ese Cristo, aleluya. Y os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Sí, porque luego, amado hermano, mire, cuando usted se convierte bien al Señor y se agarra bien de las cosas del Señor como son y de la verdad que es Cristo, porque Él dijo que Él era la verdad. Amén, hermanos. Y usted se agarra bien de la palabra, usted se agarra bien de la doctrina, usted se agarra bien de las cosas de Dios. Y a veces, amado hermano, somos aborrecidos hasta por un gran porcentaje de llamados cristianos evangélicos. ¿Estamos aquí, iglesia? Sí, porque andan en otra cosa. Y cuando el cristiano que de verdad se planta, que de verdad se agarra, que de verdad marca una diferencia, hasta muchos que se hacen llamar cristianos evangélicos nos señalan, nos persiguen. Es loco, es fanático, es legalista, es religioso. Que reviente el diablo, religioso el diablo, legalista el diablo. Nosotros solamente nos agarramos de lo que la palabra nos enseña. Entonces, amado hermano, dice, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Se agarra usted bien de la verdad, predica bien la verdad, vive bien esa verdad, y a veces termina usted siendo malo. Amén, hermanos. Termina usted siendo ese hermano o esa hermana, ese predicador que luego dice no tiene amor. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque constantemente se predica la verdad, y la verdad, hasta allá en el mundo está el dicho que dice no peca, pero sí incomoda. Amén, hermanos. Le incomoda, le incomoda, le incomoda, y tanto es la incomodidad que terminan juzgando a aquella persona. Es que es malo. Amén, hermanos. Y aquí está escrito en la palabra, dice: y os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Se agarró usted bien de Cristo, se agarró usted bien de la verdad, y le van a desechar, dice, y lo van a tener a usted hasta por malo. Si estamos aquí, dice. Mire, que le llamen bueno o que le llamen malo, como le llamen, pero si usted sabe a dónde está plantado, que reviente el diablo. Amén, hermanos.
Si usted sabe y tiene su conciencia tranquila de qué es lo que está haciendo, deje que hable la gente. Y que digan que usted es el peor pastor o el peor predicador o el peor hermano porque se ciña a la palabra o porque da un buen ejemplo, un buen testimonio en donde quiera que anda. Y a veces con eso, amado hermano, se sienten señalados, porque llega usted como hermano, como hermana, que camina, que habla, que viste diferente a donde están estos del mundo, o los llamados cristianos que están a medias ahí en otra cosa, amado hermano, y que son los que a veces también nos señalan y nos persiguen, que estaba mencionando. Llega usted y se sienten incómodos. Pero ¿sabe por qué es, amado hermano? Porque se sienten expuestos. Porque dice la Biblia que nosotros somos luz. Y mire, entre usted a un cuarto oscuro, pero sin luz, sin nada, pues todo sigue siendo oscuridad. Pero entre usted a ese cuarto oscuro, que son las tinieblas donde vive la gente, amado hermano, y que el Señor tenga misericordia y se arrepientan y vengan al Señor. Pero entre usted, amado hermano, siendo luz, se alumbra automáticamente aquello, y todo lo que no se veía queda a la luz. Quedan expuestos, queda expuesto su condición, queda expuesto su tibieza, su frialdad, todo aquello. Y por eso a veces se irritan y hay un choque de espíritus. ¿Estamos aquí, iglesia? Por cuando usted se sienta perseguido y señalado, amado hermano, y hasta usted, a veces usted y yo hasta podemos pensar y decirle al Señor: Señor, ¿por qué si tú estás en mí, habitas en mí, y me acontecen todas estas cosas? Porque eres luz. Y a donde llegas alumbras y queda expuesto la condición de lo que ahí se vive. Y ya una vez que se les incomoda de esa manera, nos tienen como malos. Amén, hermanos. Dice, y los van a tener como malos por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesús, por causa de su evangelio, por causa de su verdad. Dice el versículo 23: gozaos en aquel día. Mire lo que le venía diciendo, que nos gocemos en todo ello, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en todo ello es que eso es buena señal. Eso quiere decir que vamos en la dirección correcta. Amén, hermanos. Es como si a usted le dan una dirección. Ya ahorita pues se usa la tecnología, pero le dieran una dirección o un lugar a donde usted debe de llegar, y se lo dan a puras señas. Amén, hermano. Y le dan las puras señales. Mira, vas a pasar ahí la tienda fulana, y luego vas a dar vuelta en la otra tienda fulana, y allí en la segunda luz das otra vuelta. Amén, hermanos. Y usted se dispone a caminar hacia allá. Como usted va viendo las señales que le dijeron, usted va sintiéndose bien, porque usted sabe que va bien, ¿sí o no, hermano? Pero si usted va caminando y caminando por donde se supone que le dijeron que era, amén, hermanos, pero no ve tal tienda, ni siquiera hay semáforos, y le dijeron que había como 3, y en el cuarto semáforo allí va a dar ni tiendas, ni usted se empieza a angustiar, ¿sí o no? Amén. Por lógica, amén. Esto es lo mismo, amados hermanos. Cuando usted y yo empezamos a vivir todo esto, es porque vamos en la dirección correcta. Preocúpese y angústiese usted cuando no viva todo esto, porque como ya le dije, está escrito: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si no padece esto, si no padece persecución, es porque usted es un cristiano falso, que no está viviendo piadosamente, que no le acontece nada de esto. Pero cuando le acontezca, gócese. Dice allí el versículo 23: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Amén, iglesia. Gózate en aquel día, porque tu galardón es grande en los cielos. Es señal que vas en el camino correcto hacia la salvación, hermanito. Cuando dice que su galardón será grande en el cielo, es porque va en la dirección correcta. Dice: y así hicieron también sus padres, o sea, otras generaciones, con los profetas. También los persiguieron y hasta los mataron. Si estamos aquí, hermanitos. Por eso, amado hermano, ahorita el cristiano ha perdido la conciencia en muchísimas áreas y se ha desviado, amado hermano. Pero si usted y yo nos pusiéramos a identificar todos los puntos desde el Antiguo Testamento con los profetas, la iglesia primitiva, cómo era, todo, amado hermano, lo que padeció y todo lo que implica, usted y yo nos daríamos cuenta, amado hermano, qué tan buenos cristianos somos. Sí, porque el cristiano actual no quiere padecer nada de esto.
no quiere padecer hambre, no quiere padecer persecución, no quiere esforzarse en nada. ¿Sí me está siguiendo? Y no quiere, amado hermano, incluso padecer en ninguna área de su vida. Cuando dice la Biblia, amado hermano, que desde los profetas padecieron todo esto. Padecieron todo este tipo. Nosotros no quisiéramos que nuestros amigos nos dejaran, y a veces no queremos eso, amado hermano, porque todavía nos deleitamos en las cosas del mundo. Porque cuando usted ya entiende lo que es, usted hasta se goza a veces cuando ya mejor se aparta, porque se le quita la tentación de enfrente. Amén. Y ya solo se queda orando por ellos para que un día también vengan a los pies de Cristo. Amén. Pero entonces, amado hermano, a veces el cristiano que anda ahí medio, amado hermano, no quiere perder nada de eso. No quiere que le señalen, que le critiquen, que le murmuren. No quiere nada. Y si se diera cuenta que eso no es buena seña para su vida espiritual. Entonces, amado hermano, por eso dice la Biblia que nosotros nos gocemos y que somos bienaventurados. Estoy avanzando y sigo bajo el tema: somos bienaventurados, iglesia. El Señor, amado hermano, después de Él saber y entender sus padeceres, después de lo bueno que también las señales y todo, en eso se gozaban, pero en lo demás tenían dolor. Y Él, sabiendo, se sube a ese lugar y les empieza a decir: no se preocupen, bienaventurados son, sigan adelante. Porque así hacían sus padres con los profetas. Y luego dice el 24: mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Los ricos, ¿cuáles, amado hermano? Los que andan allá sin Dios, sin consuelo y sin esperanza. Y que muchas de las veces de allá es donde se recibe la persecución, la opresión y todas esas cosas. Amén. Dice: mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Pues sus riquezas son su consuelo, pero no hay salvación, solamente a través de Jesús. Amén, hermanos. Dice el 25: hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Se ríen cuando se burlan de usted y de mí, que somos aleluyas. Amén, hermanos, que somos cristianos y a veces nos ven en dolor, a veces nos ven en persecución, a veces nos ven en pobreza, a veces nos ven en el problema y hasta dicen: ¿a dónde está su Dios? Y se ríen y se burlan. Y dice la Biblia: pero ahorita ríen, pero después llorarán. Y usted y yo seguimos siendo, ¿qué? Bienaventurados. Sí, porque se van a reír y a burlar de nosotros en las diferentes áreas, pero somos bienaventurados. Amén, hermanitos. Dice: y lamentaréis y lloraréis, en el versículo 20. Sí, porque ¿sabe por qué? Porque si no se arrepienten, porque si no vienen a Jesús, no se salvarán. Irán a la condenación, al tormento eterno, y allí lamentarán y llorarán por la eternidad. Sin embargo, nuestro lloro, sin embargo, nuestro lamento, nuestro sufrimiento es pasajero. Solo por un momento. En lo que estamos aquí, porque aquí vamos de paso. ¿O alguien aquí es eterno? Levante la mano el que es eterno aquí. Ninguno. Que quiere decir que todo entonces aquí es pasajero. Amén, hermanos. Pero el que entre allá con el sufrimiento y con el dolor es porque no se salvó, se fue a la condenación y al tormento eterno, y allá va a ser por la eternidad. Seguimos siendo bienaventurados aunque suframos, porque aquí es por un momento. Y si nos perdemos será, dice, allá lamentarán y llorarán, pero será por la eternidad. Por eso, amado hermano, es la importancia de venir a Jesús. Los que estamos aquí, siempre que haya alguien que no ha escuchado el Evangelio, que no ha recibido a Cristo, lo primero, amado hermano, es creer en el Evangelio. Porque esto no es nada más de que venga aquí y haga la oración donde recibe a Jesús, pero no cree en el Evangelio. Es necesario creer en el Evangelio para que cuando recibe a Jesús le funcione. Sí, porque si no le recibe de labios, pero como no cree en su palabra, quedó en las mismas. Amén, iglesia. Amén. Entonces la importancia que quien está aquí o quien nos vaya a ver crea en el Evangelio y reciba y reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Y si alguno de los que ya hemos andado en el Evangelio y nos hemos desviado, siempre es bueno reconciliarse.
de vosotros, el 25, hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Sí, aquí puede, mire, toda esta gente, amado hermano, a veces ni está padeciendo hambre, ni está padeciendo nada. Viven bien, viven cómodos, están saciados. Y dice la Biblia, pero hoy están saciados, pero después tendrán hambre. Sí, porque si se pierden, amado hermano, allá es toda clase de tormento. Amén. El capítulo 26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Por eso, amado hermano, si usted que predica la verdad, usted que se mantiene en la verdad y vive la verdad, y está donde el Señor le ha puesto a permanecer y a seguir en la verdad, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, van a hablar mal de nosotros. Y dice la Biblia que somos bienaventurados. Más bien dice, ay de vosotros si están hablando solamente bien, porque así hacían también, pero con los falsos. O sea, que si usted y yo somos cristianos en el área que estemos funcionando, pero si están hablando solamente bien de nosotros, la posibilidad que somos falsos es bien alta. La Biblia lo dice, amén, hermanitos. Entonces, en algunas áreas pues van a hablar bien, amén, pero en otras no. ¿Por qué? Porque se les pone el dedo en la herida. Amén, hermanos. Se les pone el dedo en la llaga, y ahí lo que van a hacer es retorcerse. Amén. Retorcerse y sentir aquello que les incomoda. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es así. Porque la verdad va con el propósito de que seamos diferentes, de que seamos cambiados para bien. Amén. Entonces, amado hermano, dice, hago énfasis nuevamente. Así hicieron con los falsos profetas. Ahora el Señor nos diría, mira, si tú eres cristiano y están hablando solamente bien de ti, los de allá afuera, los del mundo y los que andan chuecos y torcidos, amado hermano, es porque bendito sea el nombre del Señor. Es porque, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor eres falso. Amén, iglesia. Acá menciona profetas, acá diría a lo mejor, así hicieron con los falsos cristianos. Sí, porque usted puede ver, amado hermano, quienes andan en otra cosa, en otro evangelio, en otras situaciones, estos vividores de la fe que andan en otra cosa y nada más están para contemplar, para endulzar y para contemplar, endulzar y tallarle la espalda y solaparle y alcahuetearle el pecado al pueblo. Toda la gente habla bien de ellos. ¿Sí o no, hermanos? Toda la gente habla bien de ellos porque les alcahuetea, les solapa, les permite, les acaricia el pecado con su persona y con su mensaje. Pero que sea alguien que le es fiel al mensaje del Señor, que confronta el pecado, amado hermano. Uy, no, ahí se viene a irritar. ¿Sí o no, hermanitos? Entonces, de aquellos hablan bien porque son falsos. Y acá el Señor está diciendo que hablen mal de ti y gózate. Alegraos en aquel día, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bien agarrados de Cristo, bien agarrados del Evangelio. Vamos a terminar, amén. Quiero leer también el versículo 27 y 28, amén. Dice el 27, sigo en Lucas capítulo 6, versículo 27, 28, dice, pero hay de vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén, hermanos. O sea que usted y yo vamos a padecer todo aquello, pero no es para que usted y yo somos bienaventurados, gloria a Dios por ello, pero no vamos a venir a alzar el cuello, ni a querer hacer menos a nadie, o enaltecer, o agarrar soberbia, orgullo o prepotencia, nada de eso. Que nos persigan, que nos critiquen, que hagan lo que quieran. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Os digo, amad a vuestros enemigos. Tenemos que amarles, amén. Incluso nosotros ni considerarles enemigos. ¿Sabe por qué dice aquí a tus enemigos? Porque ellos nos consideran sus enemigos.
Pero nosotros no tenemos muchos enemigos. ¿Sabe cuántos enemigos tenemos usted y yo? Solo uno, y es el diablo. Pero también hay otra buena noticia: está vencido en la cruz. Puede usted alabar a Cristo porque Él fue el que lo venció. No vea a tales personas como sus enemigos. Si bien debe de tener cuidado y precaución y no enredarse con ellos, porque andan en cosas que no son agradables, correctas, aprobadas delante de Dios. Eso es cierto, tampoco se confundan. ¿Y qué es el bien? Porque algunos dicen: no, yo le hice el bien, me fui a echar una carne asada allá con él, le hice el bien. Hágale el bien en oración. Hágale el bien amándole en su corazón y orando por él para que se arrepienta y se corrija y se salve. Y orad por los que os calumnian. Sí, porque a veces son calumnias, muchas de las veces es pura mentira. En otra porción de las bienaventuranzas dice la Biblia, amados hermanos, que oremos por ellos. Y también dice que nos gocemos cuando digan toda clase de mentira de nosotros, mintiendo, dice. O sea, que siempre que hablen mal de nosotros, pero usted y yo tenemos que tener cuidado, que si alguien está hablando mal de nosotros, amado hermano, nos aseguremos que está mintiendo, que aquello no es cierto. Porque pueden estar hablando mal de nosotros, pero porque de verdad andamos mal. Entonces, amado hermano, ¿qué somos en el Señor? Bienaventurados, tanto aquí en la tierra y más por lo venidero, aún en el padecer, aún en el sufrimiento. Aunque en muchas cosas el Señor, amado hermano, ahí nos ha ayudado y todo, pero le repito, si quizás seguimos padeciendo, es porque su enfoque del Señor no necesariamente es que usted y yo la pasemos bien aquí en la tierra. Amén, hermanitos. Y no porque aquello no se da quiere decir que ¿qué está pasando? Quizás era lo mismo que ellos se preguntaron en aquella hora. ¿Por qué Él siendo quien es y haciendo todas esas señales y prodigios? ¿Y por qué nosotros seguimos padeciendo en todas estas áreas? ¿Qué está pasando? Fue su pregunta. Amén, iglesia. Y el Señor, conociendo y sabiendo sus pensamientos, sube al monte más alto y poniéndose ellos así sentaditos, les empezó a decir: bienaventurados sois, bienaventurados sois, bienaventurados sois, bienaventurados sois. Esos somos usted y yo, bienaventurados en Cristo Jesús. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor, aleluya. Vamos a darle gracias al Señor por habernos salvado, por habernos rescatado, por habernos ayudado, por habernos hablado hoy. Vamos a dar gracias por su palabra, amén. Y el que está aquí o el que nos va a ver y no ha reconocido a Cristo, primeramente crea en el Evangelio y reconozca y reciba a Cristo. El que necesita reconciliarse, reconcíliese con Cristo, porque de esa manera vamos a caminar hacia el cielo. En Cristo somos bienaventurados. El predicador ha terminado el mensaje de Dios para tu vida. Es el momento oportuno para que recibas a Jesús en tu corazón. Haz esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar de los muertos para darme vida eterna. Te invito a entrar a mi corazón y rindo mi vida a ti para que seas mi Señor y Salvador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar y así perdonar todos mis pecados. Toma el control de mi vida. Amén. Ahora que eres un hijo de Dios, te invitamos a congregarte para que tu vida espiritual crezca. Puedes visitarnos en Iglesia Cristiana Pentecostés Cristo es el Camino, en el 7505 Harrison Road, Everett, Washington 98203. Una iglesia comprometida con la expansión del Evangelio hasta que Cristo venga.